buenas tardes, estimados amigos de Voces y Contextos. A todos ustedes reciban un fraternal saludo de este equipo de Voces y Contextos de todas las voces. Este segmento que tiene el placer de presentarles a nuestro amigo Humberto Sotelo, Francisco Humberto Sotelo, un gran escritor ya reconocido, el maestro Indalecio Gómez, Porfirio Palestina Ventura, que se fue a una aventura a la Sierra Norte y acaba de regresar, nos trajo mole de por allá, creo, y al amigo José Guadalupe Sánchez, nuestro alter ego, no digo de quién, pero es nuestro amigo José Guadalupe Sánchez. Bien, el tema de hoy es la importancia que tiene la visita de López Obrador nuevamente a Nueva York, en este caso en una entrevista que hace con sus homólogos Trudeau de Canadá y Biden de Estados Unidos. Los tres mandatarios son piezas claves en el tema del Tratado de Libre Comercio entre estas tres países que conforman la región del norte del continente americano. Nuestro tema cobra relevancia en este momento por la importancia que hay de que después de la visita hace 11 días al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la cual preside México y lo hace a través de su presidente Andrés Manuel López Obrador, pues cobra relevancia que lo que esté siempre en el aire sea la defensa de la autodeterminación de los pueblos y el respeto a los derechos de todas las naciones para gobernarse a sí mismas sin intromisión y sin imposición de nadie. Esto creo es el reflejo de una política exterior matizada en el tema fundamental de el respeto a la doctrina Estrada. Bueno, nuestro amigo José Guadalupe Sánchez va a dar una introducción al tema y aquí nos seguimos. Muchas gracias, compañero director Sinar Sánchez, el compañero coordinador del programa Delfino Aguilar, y la verdad muy contentos de ver a nuestro compañero, camarada y amigo Indalecio Gómez, y qué bueno que ya está bien. Sabemos que aparte se descompuso la panga, pero ya se pasó nadando y ya está acá, en la Casa del Lago. Y obviamente pues un honor estar con el compañero Humberto Sotelo y el compañero Porfirio Palestina. Bueno, así como exactamente hace la introducción del compañero Delfino, muchas críticas se hicieron al compañero Andrés Manuel López Obrador cuando se presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, me parece que este planteamiento que hizo en este órgano mundial de reiterar que efectivamente los multimillonarios del mundo den el 4% de sus intereses o capital para las políticas de desarrollo, al igual que las grandes multinacionales, y por otro lado que efectivamente el G20 dé el 0.2% de su PIB, me parece que es un planteamiento válido para atacar las grandes desigualdades que hay en el orbe. Luego de esto se vino esta reunión trilateral entre México y Estados Unidos que se realizó este jueves, en donde también había muchas expectativas, críticas. Se decía que López Obrador lo iban a regañar por su posición hacia Cuba, que porque estaba apoyando al gobierno cubano, que iba a haber críticas en torno al hecho de que se está impulsando una reforma energética que además había que aclarar en otro tema. Yo le pido a este grupo, sobre todo porque ya viene la reforma,
desmistificar cuál es, o más bien, cuál es la esencia de esta reforma energética, que me parece que está en el contexto precisamente de energías renovables, pero sobre todo defender la riqueza nacional para el desarrollo nacional. Y se decía que efectivamente México va a tener controversias con órganos mundiales por utilizar fósiles, etcétera, etcétera. Y entonces el contexto sí era complejo, pero además en un contexto para Estados Unidos muy difícil del nuevo gobierno de Biden, porque efectivamente al perder Virginia está en una posición debilitada. Y esto también es una situación desventajosa para este gobierno, que necesita la legitimidad de un gobierno que hoy por hoy juega un papel fundamental y estratégico para la economía de Estados Unidos, al ser el primer socio comercial que hoy tiene México, un lugar privilegiado de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y la apertura que se acaba de realizar precisamente de las fronteras para este flujo de mercancías. Y por ahí nos preguntábamos también qué diferencia habría, y qué bueno que aquí está el maestro Indalecio, en el tratado de 1994 al tratado que recientemente se aprobó, el Telecam, con Estados Unidos. Y parece ser, desde mi punto de vista, eso también podría ser parte de un programa. Pareciera ser que efectivamente la economía mexicana se iguala y ya es un trato de iguales. Y cuando hablo de trato de iguales, empieza a cambiar desde mi punto de vista una manera de concebir las relaciones internacionales, las relaciones exteriores de México y Estados Unidos. El decir que los grandes problemas que hoy se están viviendo en la frontera, como son las drogas, como es la política migratoria, como es el problema del cambio climático, infinidad de problemas, el problema del COVID, son problemas que de alguna forma se tienen que resolver. Y esta visión solamente, incluso que se asevera en la propia discusión y narrativa, de que ya no se nos puede ver como el patio trasero. Me parece que hay una nueva visión de que efectivamente, como el propio Biden dice, no es de my friends, no es de cuates, sino es de iguales. Y en ese sentido creo que eso es bien importante, y efectivamente yo diría, y empiezo la discusión si quieren el debate, fue una reunión pragmática, porque también el gobierno de Trudeau tiene problemas con Estados Unidos precisamente en el intercambio comercial, incluso hay hasta demandas. Y en ese sentido me parece que ambos mandatarios de Estados Unidos y Canadá van en la idea de sacarle jugo a la reunión, como lo fue, y posicionarse dentro de sus países. Y por otro lado, cambia esta idea de que efectivamente hay que dialogar de manera permanente sobre los problemas que hoy se están viviendo. Y este reclamo que hizo, y a mí me parece que es una actitud progresista muy importante de López Obrador, cuando dice, es necesario hacer una reforma migratoria para legalizar a los millones de migrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal. Ahora, hay una situación real, que es efectivamente esta gran inversión que va a tener Estados Unidos en infraestructura, que va a impactar enormemente en la economía de Estados Unidos, pero también en la economía mexicana, y que ellos inevitablemente van a tener la necesidad de mano de obra. Y luego el otro tema, y ahí yo terminaría, es esta idea de ver a los países centroamericanos y sudamericanos que comparten problemas de migración. Ya vemos las venidas de migrantes hacia Estados Unidos, donde Estados Unidos de alguna manera se ha utilizado al propio gobierno mexicano como una manera de contención, de decir, López Obrador, ¿saben qué? Vamos regulando esta política de migrantes, pero además vamos a impulsar políticas de desarrollo que inhiban la migración. Y eso también me parece que es un punto importante. El otro tema, cuando Salinas, y este es también ya parte del debate, plantea el Tratado de Libre Comercio, él decía, bueno, es que
¿cómo me voy a aliar o voy a hacer un tratado con Centroamérica o Sudamérica? Mejor lo hago con los países más desarrollados. Viva el mercado, pero los güeyes de mi compadre. Y fue un tratado muy ventajoso para Estados Unidos y Canadá sobre la economía mexicana. Bueno, ¿qué es lo que se plantea? Inevitablemente estamos en la globalización y hay bloques. Y me parece el llamado que hace López Obrador es decir, miren, nos estamos inundando nuestros puertos de mercancía de China. Y entonces Estados Unidos, ¿por qué no impulsamos nuestros mercados internos, fortalecemos nuestras economías y avanzamos precisamente en un gran bloque para impulsar el desarrollo en América Latina, pero ya en una situación no desventajosa, sino de integración? Ahora, aquí ya antes se dio previamente el debate, yo sí creo también que se abre una gran ventana de oportunidad de fortalecer las relaciones, sobre todo con China, que es una economía en bonanza y que inevitablemente nuestro país no puede apostar todos los huevos, y lo digo literalmente, a la misma canasta. Tiene que ver una perspectiva global en donde efectivamente América Latina y México salgan fortalecidos. Nuestro amigo Porfirio Palestina habla sobre este tema, sentando algún precedente de lo que fue esta reunión llamada y convocada por John Biden, la cumbre de los líderes de América del Norte, ya, donde señalábamos que estuvo Canadá, Estados Unidos y México. Saludos a todos los que ven Voces y Contextos, saludos a nuestro director Sinar. Creo que esta cumbre trilateral en Washington llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque no solamente llega el presidente de México, llega también el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, llega el presidente de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe. Entonces, es un dirigente de talla mundial, pero también hay que entender qué es lo que está pasando entre estos tres tratadistas. Una situación donde se va a discutir situaciones del comercio, pero también se tiene que discutir aspectos de seguridad, y uno de los aspectos de seguridad más grandes y más importantes es que México ocupa el lugar privilegiado. Si México hubiese ocupado un espacio distinto en la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos hubiera quedado prensado, pero también México hubiese sufrido un descalabro demasiado fuerte. Para Estados Unidos, el atacar a México o seguirlo viendo como un desigual me parece inaceptable, pero también debe entenderse que aún siguen manteniendo su política de apartheid, aunque digan lo contrario, tanto Estados Unidos como Canadá, porque a los migrantes se les ocupa para los trabajos temporales cuando quieren, cuando no se les ocupa de manera elegante, y entonces creo que allí viene una posición desigual y con una posición de desequilibrios. Además de que debemos entender que esta cumbre trilateral en Washington nos lleva a que, por ejemplo, en el caso de de Canadá, hay un grupo de trabajadores que hace un manifiesto y ellos piden que se pare ese abuso constante en contra de sus derechos laborales que están fijados en la OIT, derechos laborales que no solamente son de cada una de las naciones, sino que deben apegarse al derecho internacional y a esos principios de garantizar los derechos civiles, políticos y los derechos humanos.
Creo que la esencia va más allá de lo propio y del comercio, de decir lo que planteaba Aguilar Sincer cuando dijo que Estados Unidos ocupaba a México como patio trasero, cuando estaba representando la política de Fox. No sé si lo recuerden, que además Aguilar Sincer terminó sancionado por esa frase. Hoy lo plantea el propio presidente y lo plantea con una posición muy firme, muy clara, y entonces nos lleva a que el intercambio comercial, tanto en la historia que se debe dar y lo que se tiene que establecer con los vecinos, debe ser la política del buen vecino. De lo contrario, entonces, tener a un vecino incómodo o cómodo, como se planteaba desde el porfiriato, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, creo que aquí la situación debe ser distinta. Estados Unidos debe ver a México como un hermano para comercializar. Y si no lo ve con esa dinámica, también no puede estar aplicando aranceles, suspender el producto de mercancías, sino que las políticas deben elevarse. Pero hay otro punto de esencia, que es la corrupción entre los países y la población de cada uno de estos países. La población de Canadá es menor que la de México y México tiene la frontera más grande con una de las potencias fuertes y por lo tanto tiene que cuidar esa frontera, y sin embargo los estados más peligrosos para Estados Unidos tenemos las Baja Californias, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Entonces es una situación demasiado grave, pero lo que viene aún a poner en crisis, podríamos decir, esta situación es que en el tráfico de armas se volvió una situación demasiado grave. Hay quienes dicen que 2,5 millones de armas entraron a México en el caso del Rápido y Furioso. Entonces, imaginemos 2 millones de armas en este país, y el responsable tiene nombre, es Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, aparte, las armas que no entraron como registro. Tenemos un país demasiado crítico y debe preocupar al comerciante inmediato que se esté dando esa desestabilización. Pero la política antidrogas y la política migrante deben llevar consigo a buscar el origen de cada una de estas cosas. Y el solo hecho de que vengan las caravanas migrantes y de que aquí se diga, se les trata mal a los migrantes, ¿por qué se les tiene que golpear? ¿Por qué no se les da estabilidad? Si nada más quieren usar de tránsito el país para llegar a los Estados Unidos, no. Se debe de buscar la política de fondo y garantizar que los países del sur de México tengan una garantía de trabajo, estabilidad económica, y se empiece a ver a la América como un ente distinto y como entes humanos. De no verlo de esa manera, entonces estaríamos mal. Cuando los empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, las cámaras de comercio también de Canadá, mandan una carta y se meten a un asunto que no está previsto en la agenda trilateral, es ahí donde se ven los intereses y donde se puede romper el equilibrio de las naciones. Cada nación tiene consigo un aspecto propio de su origen, de su identidad, y México tiene que defender su propia nación, su territorio y su integridad, y lo que constitucionalmente se ha ganado con la sangre de todos los mexicanos, que es el territorio y el propio artículo 27 constitucional, y que es el asunto de las energías. Y creo que a eso le apostaban, a que se quebrara ahí. Y lo otro que dijeron los medios de comunicación y que al rato se les olvidó, es que el que citó
a Andrés Manuel fue Bin Laden, lo citó porque le quiere ajustar cuentas. A ver, momento. Biden, no Bin Laden. Bueno, sí, Biden. Sí. Pues es que son los mismos. Pues. No. A ver, nos resbalamos, nos fuimos con los meros gigantes. Sí. A ver, este punto es de esencia porque Biden no tenía ni por qué citar, ni por qué. Ahí es una cuestión de comercio y es un tratado. El tratado de América Latina tiene el TEMEC tiene que ir consigo a los puntos esenciales, son 35 puntos. Y esos 35 puntos son cómo se comercializa, cómo se empieza a discutir el asunto de los salarios, que no está definido. Tan es así que ni siquiera Estados Unidos y Canadá lo tienen definido. El dólar de Canadá vale 15 pesos, el dólar de Estados Unidos vale 20 y nosotros con 5 salarios, con $5 se vive una familia. Eso es una situación de desequilibrios, cuando ellos lo ganan en horas. Y entonces, si empezamos a ver esa situación, esto es lo que genera desequilibrios, de ahí por qué tengamos que tener héroes en Estados Unidos que están mandando las remesas hacia México. Tengamos que tener compañeros que van temporalmente a Canadá y que estén enviando los dólares canadienses, porque de esa forma es como se está inyectando la economía de México. Entonces, es una situación que viene de mucho análisis. Yo ahí dejaría este punto como para irle dando sabor al tema. Explícito, mi amigo. Muy bien. Nada más no te vayas a Medio Oriente. Qué bueno que me corrigieron, si no. No me es que como hablamos de tantas armas. Bueno, pues primero, muchas gracias a nuestro amigo Indalecio Güemes, que se encuentra por aquí, nos va a dar su punto de vista, pero sí es importante que el asunto se remarque los logros, porque el tema se llama los alcances de la política exterior de México en el tema de el TEMEC. Y a ver si podemos ponernos de acuerdo. Parece que hay un pequeño ahí como no acuerdo. Bueno, miren, creo que o sea, el punto es la política exterior. Y yo creo que hay que hacer una diferenciación, es decir, es la nueva política exterior, es decir, es de un presidente que tiene una propuesta completamente distinta a la neoliberal. Es decir, en la práctica, en estos 3 años, es la primera ocasión que se presentan 3 elementos a nivel internacional y que tienen repercusión sobre todo el último, porque es más regional, en relación a la definición de la nueva política exterior con el sello de la Cuarta Transformación. Creo que sí es muy importante. Digamos, hubo, por las repercusiones, es decir, es el último, el de los presidentes de Estados Unidos, México, Canadá, digamos, tiene repercusiones muy específicas, hay que tratarlo en particular. Yo solo voy a mencionar la reunión COP26, en términos de aquí, ahí estuvo la grilla con relación a la política energética. Ahí hubo organizaciones civiles de México que fueron a denunciar la política energética mexicana. Entonces, en este sentido, la nueva política energética mexicana y en particular con la Comisión Federal de Electricidad está muy bien definida, es mucho más limpia, o sea, está ya muy claro, o sea, las hidroeléctricas, ¿sí?, son las que se les va a apuntalar en este sentido. Entonces, la derecha sigue insistiendo y creo que se va definiendo, se va planteando a nivel internacional
efectivamente los engaños que han estado planteando la derecha mexicana y vinculada con la derecha internacional. Yo creo que es muy importante y destacar esto porque creo que están cabildeando mucho en ese nivel, ¿no? Es decir, los empresarios, las empresas españolas, las que quieren controlar la energía eléctrica aquí en México, están cabildeando, están gastando dinero y están impulsando esa contrapolítica o esas mentiras con relación a la política que esperemos se apruebe en nuestro país. Bueno, ese es el COP26. Lo de la ONU efectivamente es interesante, pero es, digamos, mucho más general. La propuesta de Obrador estuvo también muy clara en relación, digamos, va de acuerdo a las nuevas tendencias. Es decir, que los ricos se les jale más dinero, digamos, los impuestos, para poder financiar a la pobreza que está creciendo, o sea, no solo en México, sino a nivel internacional, en distintos países, incluso en Europa y países que entendemos como desarrollados. Las diferencias sociales se han estado marcando, ¿no? Eso es una realidad. Y ya miren, con relación a la política exterior, ya lo más concreto, es decir, lo más concreto es la relación entre Canadá, Estados Unidos, México, es lo más concreto. Y creo que hay una gran diferencia entre el proyecto neoliberal, es decir, antes de 2018, ¿cuáles eran las características de ese proyecto neoliberal? Pues, digamos, lo hemos mencionado mucho, pero hay que seguirlo subrayando: venta de empresas de la nación, hacer negocio a costa de la nación, servilismo con relación a los Estados Unidos, y no solo los Estados Unidos, sino también, por ejemplo, a empresas transnacionales como las españolas. Y algo que me parece muy importante como una característica de la política exterior neoliberal, la venta de la dignidad nacional. ¿Sí? ¿Te permite? Si me permite. Sí, como las puedas. Digo. Sí, hombre, por favor. Entonces, Sí, maestro, no, sí, si no terminen ustedes y ya luego luego seguimos. te quitan. Sí, ¿no? Sí, pero es que si no, digamos, o sea, Sí, está bien. bueno, miren, entonces es claramente la política neoliberal exterior, o sea, no hay que olvidarnos de las características de esa política neoliberal de exterior que nos llevó efectivamente a donde estamos. Si no es precisamente por los cambios que se están dando a partir del 2018, vamos a, digamos, apenas recuperando los espacios que se habían perdido. Lo interesante de esto es que en estos 3 años y en este tiempo se va perfilando algunos rasgos de política, digamos, de la nueva política exterior con el sello de la Cuarta Transformación. Miren, nadie ha reparado en eso, pero por ejemplo la calidad moral del señor presidente, de Andrés Manuel López Obrador, con relación a Biden y con relación a Trudeau, digamos, nadie lo destaca, pero es muy importante la calidad moral. Es decir, no le pueden encontrar digamos, un peso robado a López Obrador, a diferencia de los otros. Es decir, los otros robaban por todos lados, ¿no? Hacían negocio. Y entonces, por eso es la importancia, digamos, el lugar que le dieron. Recuerden lo que decía López Obrador con relación a la política exterior: la mejor política exterior es la política interior. ¿Eso qué significa? Efectivamente, si no desarrollas condiciones de igualdad, de equilibrio al interior, ¿sí?, esa va a ser tu fortaleza para poder mostrar al exterior que efectivamente se están cambiando las condiciones. El respeto a lo humano, la integración, realmente la integración en términos serios, es decir, la integración con respeto a la soberanía, digamos, es otra de las características. Integrar sí, pero también respetando la soberanía de los distintos países. Y dentro de esto, creo que es lo que no se ha
digamos, destacado. Hay una clara política regional propuesta por López Obrador a los Estados Unidos y a Canadá, que tiene que ver con una migración ordenada. Es decir, sinceramente, si no hay una migración ordenada, y lo ha dicho claramente, ustedes van a necesitar, incluso con las nuevas, la liberación de recursos en Estados Unidos, van a necesitar mano de obra. Y entonces, ¿por qué no ordenar efectivamente esa migración? Otra de las cosas que no se ha dicho, pero combate a la corrupción también en términos de política regional. Miren, ¿qué es lo que, digamos, aquí en México, es decir, se visualizó, se objetivizó lo que es la corrupción, que está, pero terrible, digamos, lo que se ha visto es terrible. En los distintos países de América Central también hay. Es decir, mientras no haya una política similar, no digo igual, no digo igual, pero similar, que efectivamente vaya a las raíces de esos países, o sea, la migración desordenada y como se está dando ahorita, va a seguir. Es más, creo que ahí habría que comentar, digamos, habría que comentar porque no puede ser que entren como en su casa 2, 3 mil personas de Centroamérica, ¿no? O los haitianos que estaban en Chile y en Brasil, pasen por acá, en fin, ese es un punto que creo que hay que… Pero esos países de Centroamérica, los que están expulsando, no han estado haciendo la tarea, como en el caso de México, con nuestros paisanos, que no hicieron la tarea del neoliberalismo y están allá y efectivamente están reforzando aquí. Y aquí ya se está haciendo la tarea, pero en esos países no. Entonces creo que es una política, no solo es sembrando vida, lo dice así, o implementar ese tipo de programas, pero efectivamente se tiene que… el proceso también, procesos democráticos, en esos países también eso toda una pachanga, pero bueno. Entonces yo lo que quería, nada más para, digamos, iniciar, y ya en la otra, en la otra ronda, digamos, subrayar otras cosas. Yo sí quería subrayar que se están desarrollando digamos, rasgos de una nueva política exterior mexicana, que tiene el sello, obviamente, de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Por eso es muy importante ir consolidando la política interna que permita efectivamente ir ganando mayor calidad moral de la que se tiene. Muchas gracias, maestro, especialmente porque pone énfasis en la temática de esta reunión trilateral, donde el tema del día para López Obrador ante Trudeau y Biden fue precisamente la situación de la pandemia, el cambio climático, la situación en Cuba, la crisis de desabastecimiento, las reformas eléctricas, la defensa y la defensa de los derechos humanos y sobre todo el tema de inmigración. Este sentido es como se sentó una posición del gobierno mexicano en esta reunión, independientemente de la reunión de hace 11 días, donde fue ejemplo ante toda Latinoamérica en el Consejo de Seguridad sobre los puntos nodales que ahí trató. Pero en este caso sigue insistiendo en que la posición de México es el respeto a la autodeterminación de los pueblos y sobre todo que se combata aquellos lastres que golpean a los tres países y que están siendo parte del problema que se vive en América Central y el cual, por ser geográficamente colocado como antesala de esa inmigración centroamericana y latinoamericana, México tiene que poner un remedio a esa ola migratoria. Bueno, le damos la voz a nuestro gran amigo y maestro Francisco Humberto Sotelo. Bueno,
No le digas a nadie, pero mi verdadero nombre es José Francisco Humberto, porque en Sonora no le digas a nadie. En Sonora todo el mundo se llama José. Es un acuerdo explícito, una norma no escrita en Sonora, todos nos llamamos José. Bueno, lo que voy a decir no lo tomen como una postura, en primer lugar porque es una problemática muy compleja esto. Hay que estudiarla, todavía no sabemos los diversas aristas. Voy a externar, no lo tomo como una postura moral ni política. Ustedes, Voy a manifestar las más inquietudes. No, porque no se puede un problema tan complejo decir, no, pues no estoy de acuerdo. No, hay que estudiar el problema. La política exterior, decía, ciertamente muchos consideran que es una continuación de la política interior. Si así lo tomamos, puede ser. Fue un golpe maestro, Obrador. Un golpe maestro que ha dejado impávidos, dejó una obra maestra, lo voy a decir en términos no morales, una obra maestra de la hipocresía de Biden, mutua, una obra maestra en política exterior. Olvidémonos del aspecto moral, vayámonos al aspecto maquiavélico, en el buen sentido de la palabra. Fue un golpe maestro, Obrador. Esto le va a ayudar mucho a consolidar la política interior. Desarmó de golpe a la derecha, a los grupos, todos los grupos de los medios de comunicación están, pero vía Ciro Gómez Leiva, vía Denis Dresser, vía ¿cómo se llama? A Puig, a todos los enemigos, los diversos medios. Estoy revisando. No, fue un golpe maestro, ¿verdad? Una obra maestra. ¿Quién lo habrá asesorado? A mí no me gustó, eso que dijo. Pero no estamos hablando de gustos ni de preferencia. No, trato de ser, entiéndanme. Me tomó de sorpresa. Olvídense de que soy stalinista, viejo izquierda, socialista. No, aquí es un golpe maestro. No sé, habrá sido Marcelo Ebrard, ¿quién habrá sido de los maestros? Porque es un golpe maestro, es una obra maestra extraña, pero muy compleja, muy inteligente. A mí no me gusta nada, pero hay que reconocer. El único parangón que encontraría, no me voy a meter en cuestiones históricas, sería, de aquí, ¿cuánto nos llevaría? El golpe maestro que dio Obregón con los tratados de Bucareli, si no me equivoco, 1923, no me acuerdo, pero por ahí. ¿Qué hizo con esa obra maestra Obregón? Simplemente acabó con la independencia de México, pero consolidó al nuevo Estado surgido de la Revolución. Ni Carranza, nadie logró hacer esa obra maestra que hizo Bucareli, que es una cosa vergonzosa, porque a partir de ahí México dependió de Estados Unidos, ha dependido del Estado de Bucareli, pero le aseguró al nuevo régimen, al nuevo gobierno emanado de la Revolución. Es más grave en aquella época porque era un régimen emanado de la Revolución. Y Obregón con una creo que Guadalupe Guadalupe ha dicho la palabra correcta, pragmatismo. Olvidemos la moral, aquí vil pragmatismo, pero hay que estudiarlo porque es un golpe de inteligencia. Y no sé si aquí se vale, bueno, yo creo que había que separar la política interior del exterior. Yo no estoy diciendo que Obregón reniegue de Acuerdo Ortén. No, porque política exterior hay otros criterios, son otros mundos. Obregón nunca presumió del acuerdo de Bucareli, ni nadie de los gobiernos emanados de la Revolución presumió de Bucareli, porque fue una vergüenza. Ahí entregó México su soberanía. Hasta el momento ningún priista vergonzante se atreve a hablar de los tratados de Bucareli. Espero que tratado que propuso de Obrador no nos pase un poco lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque mira, yo creo que Obrador pues parece que es más pragmático, más inteligente de lo que parece, aunque a mí no me gustó. Dejémonos este paréntesis, los gustos no gustos. Olvidémonos. No, porque yo soy puro, soy revolucionario, socialista, entonces no me gustó. No, olvidémonos de eso, no sé si me entiendan. Estoy tratando de buscarle. Y voy a seguir estudiando el problema a fondo. Para mí fue un golpe, para mí es un golpe terrible, moral, político, pero voy a tratar de olvidar, parece que no me puedo olvidar. Tratado de Bucareli. Ya Juárez, mucho antes, había tenido que ceder el territorio, a Santana territorio. Juárez también negoció con Estados Unidos. No, pues si no, ¿qué hubiera pasado si no negoció con Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado? Si Santana, todo el mundo nos horrorizamos, pero ¿qué pasó en 47? Santana tuvo que ceder. No voy a entrar en términos históricos, pero el golpe más duro, los tratados de Bucareli, que no nos hemos podido reponer.
¿Por qué Estados Unidos? Pragmatismo. Pragmatismo vil, como dice el maestro Guadalupe. ¿Quieres que te reconozca? Si no tenían en esa época un gobierno revolucionario, lo que sea, reconocimiento de Estados Unidos, no podía haber paz. Te reconozco como gobierno, Obregón, pero firme los tratados. Ahí se abordaron los tratados energéticos, tratados económicos, tratados, pero hasta el momento ningún priista, ni siquiera Peña Nieto, yo creo que presumiría de todas las consecuencias que trajo. No, terrible, pero un hombre brillantísimo, Obregón. Ahí empezó la estabilidad política en relación con Estados Unidos. Eso es lo que era el famoso embajador, otra se me olvida. Eran los tiempos del famoso embajador que metió las manos en la política, pero no, ese fue el presidente. Pero bueno, ¿aquí qué ofrece Obrador? No, dejó, pero a los empresarios los dejó anonadados. Fue un golpe maestro. ¿Sí vieron las noticias? Los medios, ¿cómo están? No, pues el presidente Obrador se lució. No hubo solo de los enemigos de Obrador que no dijera eso, porque son los que están en contra, pues, de Obrador. Entonces fue una obra maestra que va a sí, la política interior, la continuación de la política exterior, pero yo creo que va a revertir mucho en la reforma energética, en la aceptación de Obrador. Van a dejar a un lado el apoyo a Bolivia, el apoyo a Venezuela, el apoyo a Cuba. No. Y Biden, ¿cómo empezó el evento? Lo estuve dando seguimiento, por lo menos a nivel visual, hay que estudiarlo. Lo visual no siempre es la realidad. Empieza el evento, están los tres actores, está Obrador en el centro, Biden y Trudeau. Una escena teatral extraordinaria. ¿Quién se la ingenió? Maquiavelo, quién sabe. Y los otros asesores, estaban ahí. Empieza Biden. Ya no dejamos la política de que considerarlos como patio trasero. Ahora en adelante, por ahí un periodista dijo, ya no es patio trasero, ahora México es el portero. Sí, eso dijeron. Aquí me olió mal de un principio Biden. No, dejaremos de lado todo eso y la igualdad ahora entre las naciones. Por favor. Bueno, escuchémoslo con calma. Biden, ¿cómo se llama ahorita? No Obama. Aunque aquí hasta Osama Bin Laden se hubiera suicidado al ver tanta astucia. La política es astucia internacional, no poner bombas. Era socio de Bush. No poner bombas en las torres. La astucia es eso. Una obra maestra hipócrita. Y luego habla Biden. Ya me olió mal, a un principio. Aquí hay algo gato encerrado. Y sigue Obrador. Ay, chingado. Cállense. Yo creo que debería preocuparnos el crecimiento de China. ¡Ay, hijo! Hace unos años China tenía el 5% del Producto Interno, del comercio mundial. Ahí le vi el rostro fascinado de Biden y de Trudeau. Ahora ya se acerca al 30% del control del comercio mundial, China. Si no nos... Ahí me parece que yo creo que debió haber habido más sutileza. Hay formas de decir, como decía Rafael Torres, sin decir. Si no descuidamos, dentro de 2030 va a tener el control del 40% del mercado mundial chino. Si no tomamos un bloque regional para salud, hijo, terrible, dije. Bueno, para decir la política, ¿no? Insisto, sin moralizar. Yo creo que antes platicaron Trudeau y Biden. Platicaron antes. Y por eso Biden dijo, ya no hay pato trasero, no. Ahora México somos igual. Yo creo que Obrador les vendió una zanahoria fabulosa. Aquí el que llevó la carta fue Obrador. Generalmente lo que nos engañan son los norteamericanos. Son los que nos meten a su juego. Aquí Obrador fue que los metió. Para mi desgracia digo, ¿no? Pero olvidémonos de la moralidad. Insisto, me sale la moralina porque soy socialista, soy bolivariano. Esto, ¿en qué consecuencia va? Digamos ya de consecuencias morales secundarias. No, fue una obra maestra de Obrador. Yo creo que esto va a tener consecuencias tremendas. Va a fortalecerlo, no sé si a la 4T, pero él va a ganar mucha estabilidad. México, ahí tengo mis dudas con lo que sea Palestina. México, no, tiene razón Palestina, pero no necesariamente un espaldarazo te resuelve el problema. ¿Qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? No, algo parecido. México se incorporó, apoyó a los Estados Unidos, mandó al
terrible batallón 200. A la muerte, ¿no? Mandó a nuestros aviadores a acabar con Japón y acabó con Alemania. Pero bueno, fue un apoyo secundario. Pero apoyó México a Estados Unidos. ¿Y cuál fue el premio de Estados Unidos? ¡Uta! Compró las principales exportaciones de México. Mi pueblo tenía una enlatadora, creció económicamente, me acuerdo. La economía de la guerra. No, México fue beneficiado. ¿Y qué sucedió? Vete a... Échate una mirada, tú que eres economista, usted que es economista, ¿qué pasó con la industria textil? Recibieron lana. Hubo reconversión. No, ahí vino la crisis de la industria textil. Hubo lana, pero nunca lo usaron para un nuevo modelo económico. Pero no nos tengamos en esto, porque nos pasaríamos horas. No necesariamente el venir lana implica que tengas garantizado. No, puede haber épocas de auge, como en la época de la Segunda Guerra Mundial. Aquí a mí me hubiera gustado más que tengamos claro el proyecto alternativo de nación, que se consolide todo eso, porque no hay ninguna garantía que tu desarrollo, la transformación, la reconversión, no hay ninguna garantía. Recibir lana sí es bueno, recibir lana con este bloque, y Trudeau, Trudeau quedó paralizado ante la iniciativa de Obrador, fascinado, quedó impresionado. Trudeau, el pobre, no habló, casi. Iba a dar un infarto. No, Trudeau quedó, pero yo digo, oye, ¿y este cabrón de dónde salió? Salió más brillante que Biden, más brillante que yo. El pobre se quedó mudo porque fue fascinante. Vean las revistas de Estados Unidos. Bueno, yo tengo un poquito la ventaja, entre comillas, de leer inglés. Vean el New York Times, todo, Obrador. ¡No, hombre! ¿Te acuerdas que reconocían a Salinas como después a... No, ahorita es un cerebro, Obrador. No, hay que revisar las revistas internacionales de diplomacia. Es un genio ahorita, Obrador. Y a ver qué va a hacer ahora la burguesía, la derecha, los gobiernos empresariales. Pero, hasta ahí la dejo. Pero, ¿qué va a pasar? Ahora sí voy a hablar como socialista, como... Denme chance. Trato de ser realista, como dice... El maestro Guadalupe, pues, se ve que no le cuesta trabajo el pragmatismo. ¿Sí? Pues sí, la bola. Se ve que ahí sí le ha aprendido otros años de pragmatismo. No, a mí me duele. Me duele porque no se ha logrado cristalizar, y no es culpa de Obrador. Me duele que no haya cristalizado en primer lugar, el proyecto anfictiónico de Bolívar, en primer lugar. Ya dejemos la historia. Bolívar soñaba con la anfictionía, la unidad de América Latina. Después se inventó el tratado de la Asociación Interamericana de Libre Comercio. Después se inventaron la unión de países aquí del centro. ¿Cómo se llamaba? Donde iba involucrada Venezuela, Colombia, los países andinos. ¿Dónde quedaron todos los tratados? Con esto se van a la historia. ¿Cómo está ahorita Venezuela? ¿Cómo están Colombia? Desesperados, todos estos países. No digamos Ecuador, no digamos Costa Rica. No, Costa Rica está bien. No digamos todos los países centroamericanos. Con esto, Obrador, ¿saben qué, señores? Pues México necesita también resolver sus problemas. Lo siento mucho. México necesita crecer económicamente. Todos los quiero mucho, les voy a seguir apoyando con una que otra vacuna. Les voy a mandar unos que otros petróleo. Pero México necesita salir de la crisis económica. Necesita salir de un desarrollo propio. Lo siento mucho, pero lo único que podemos hacer es aliarnos con Canadá y Estados Unidos. Necesitamos por los socios poderosos. Señores, eso lo digo yo, no lo estoy diciendo. Obviamente lo estoy interpretando. Esas son las cosas que me gustaría reponerme de ese golpe, ¿no? Sí, que ahora ya no somos el patio trasero, somos iguales, por favor. ¿A quién se va a favor? ¿A quién? Está bien, a lo mejor es mutuo. ¿Saben con cuánto debe Estados Unidos a China? 500,000 millones de dólares. Deudado, pero está... Entonces Biden desesperado, Estados Unidos. Trump fue el primero que lo dijo como buen bocón. Necesitamos parar a China, pero él lo hizo con políticas burdas, aranceles, medidas estrictas, y China, se reyó China, simplemente los subió los aranceles. Ahora esta política que propuso Obrador, más que Biden, integrar un bloque para enfrentar la amenaza de China. Qué terrible. A mí me hubiera gustado más, como socialista que soy, a lo mejor ingenuo desde el punto de vista internacional, no pragmático, como dice el maestro Guadalupe, me hubiera gustado más el BRIC. El BRIC es alternativo que se propuso. Brasil, Rusia, India y China. Toda esa proyecto alternativa para buscar moverse en el mercado mundial sin estar expuesto a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bye bye, BRIC. Bye bye, mercado latinoamericano. Todo eso. Bueno, lo digo. Me hubiera gustado más
Un ejemplo muy rápido, porque si no, pues ya me voy a extender. No hay problema, maestro. Bueno, algo, en historia nunca las realidades son semejantes, nunca los contextos cambian mucho, pero me gusta. Pero una vez que triunfan los aliados sobre Alemania, ¿qué sucede? Una transformación total de los aliados, de las alianzas. Mr. Churchill, no, Inglaterra, ya sabía Churchill que Inglaterra ya no iba a ser la potencia, nuestro aliado Estados Unidos. El nuevo gobierno de Alemania, nuestro aliado Estados Unidos. Toda Europa se une en la Alianza Atlántica. ¿Y qué pasó? Solamente hubo uno. Monsieur Charles de Gaulle. No, ni madre. Estados Unidos. Tendrán ustedes la Alianza Atlántica, pero no se va a plegar ni a la Alianza Atlántica. ¿Qué hizo Churchill? ¿Qué hizo de Gaulle? Maniobras, quién sabe cómo le hizo el viejo zorro. Salió con Stalin. Buscó tratos con Stalin. Estados Unidos horrorizado, Churchill horrorizado. ¿Y por qué hizo trato usted con Stalin? Para impedir que todo la alianza beneficie a Estados Unidos. Después el viejo se las ingenió para apoyar a Estados Unidos. Pero Francia, ¿saben que es el único país que no está en la OTAN? Francia. El único país, sí, una hipocresía extraordinaria, porque Francia forma parte del Tratado Atlántico, forma parte de la Europa Atlántica, forma parte de los 7 países de Europa, pero sin embargo es independiente de Estados Unidos. ¿Y qué ha logrado? Maravillas, Francia. Me hubiera gustado, guardando las proporciones o las desproporciones o la exagerada la comparación, una política tipo Charles de Gaulle, así de maniobra y al mismo tiempo salir bien parado él y su país. Aquí pues hay que estudiar más. Simplemente yo rezo a la Virgen de Guadalupe, lo que dice Maestro Guadalupe. Hablando de la Virgen de Guadalupe, que salga bien librado. Y bueno, mientras yo mi tristeza la voy a guardar a nivel personal, pero voy a seguir estudiando el problema. No me lo tomen, insisto, como una postura. No, está bien. Simplemente expreso dudas. Está bien. Inquietudes. Bueno, muchas gracias, maestro. No esperaba menos de usted. Es una disertación muy clara y precisa. Y además me gusta porque precisó, pienso como socialista. Y creo que esa es el margen de su disertación, donde yo creo que nadie de los que están aquí podría contradecirlo, porque realmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta T, no es un gobierno socialista, y entonces no es posible que pueda llegar a un tratado de libre comercio, de cooperación internacional con esta perspectiva. Creo que ese es mi humilde punto de vista desde la óptica de qué fue lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Y coincido en que el pragmatismo puro, dice Lupillo, llevado a la política, trajo resultados inesperados, porque tanto Trudeau como Biden quedaron en un nivel menor que el propio Andrés Manuel al hacer la propuesta que ya habían preparado, no sé con cuántos asesores alrededor, pero lo hicieron. Y eso les sirvió de entorno para poder entrarle a los otros temas que son de importancia y que afectan no solo a México, yo creo que a América Latina. Y este asunto de la cuestión integradora de los países latinoamericanos es parte de la otra política que realiza hacia los demás países. Sin embargo, sí vale la precisión, y qué bueno que lo dice. Yo creo que seguiremos estudiando el tema y nos meteremos a poder tener un punto de vista más preciso sobre los resultados. Creo que ahora viene la parte importante. Dejamos el tema de la política tal como lo hizo, política exterior, qué es, cómo sirve, cómo la están llevando a cabo, pero ahora vamos a ver los resultados. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro país, porque lo que nos importa es nuestro país. Queremos ver hacia adentro. De entrada, ya lo decía alguno de ustedes, el tapabocas, el cubrebocas, el zapazo que se llevaron todos
los medios de comunicación, hablados y escritos sobre el tema, no les dio de otra más que reconocer que hubo un estadista, el cual no querían reconocer, que hubo un estadista al nivel de Biden y de Trudeau allá en esa reunión. Esto es lo que puedo decir, esperamos los resultados y claro que nosotros los mexicanos queremos que sean buenos. Vamos a darle el micrófono a nuestro amigo Porfirio Palestina, de ahí el maestro Indalecio Güemes, para que aterricemos el tema y lo vayamos atendiendo. Por último, nuestro amigo José Francisco Humberto Sotelo, si es que ya se recuperó para poder seguir tomando la palabra. Y por último, nuestro amigo José Guadalupe Sánchez, quien termina y cierra este espacio. Bueno, pues así le vamos a hacer para que aceleremos, porque ya nuestro director ya nos dijo que llevamos 1 hora. Bueno, es que cada quien tiene un tipo de reloj diferente. Saludos a nuestro director. El punto del COVID es una situación importante, dado que para México el 85% de los adultos se ha vacunado. Y esto es importante porque lo pone en los primeros 10 lugares, o a lo mejor en el 10º lugar, pero de todos modos estábamos en el 7. No sé si seguimos avanzando. Y esto es importante porque ese fue un tema, el tema de la salud. Y el otro de los temas fue el tema de la situación económica de los países, que bueno, lo comentó el maestro Sotelo y es importante siempre su opinión. Pero el otro punto que se refleja para las economías de cada uno de los países, y que, tanto del norte como del sur, tenemos que ver que, por ejemplo, la carta enviada por el Consejo Coordinador Empresarial de México, por Carlos Salazar Lomelín, que está representando FEMSA, donde está Coca-Cola, está representando al Oxxo. Tienen 19,350 tiendas que han dejado de pagar 61 millones de pesos. De ese tamaño, 61 millones de pesos. Oye, es gigante esta situación. El otro punto del COVID, regresando al punto de la pandemia, es el 84% de la población ya tiene una dosis, y esto es importante porque entonces la tercera ola, que ahorita estamos saliendo de esta ola del COVID, ya empezó a bajar y prácticamente México está en una posición buena, sana, y ha tapado esas bocas como decían, las lenguas de doble filo de la derecha. Y entonces aquí esto es importante porque estamos llegando a que México tiene una política, tanto en el interior como en el exterior, y la saca a luz. Y entonces esto lleva consigo que preocuparse por la migración, preocuparse por los niños, por los adolescentes, por los derechos humanos, por el respeto de las garantías individuales, por la situación de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, y todo esto, cómo cada uno va aplicando su situación, pero también ha habido excesos. Y si no entendemos esos excesos que México aplica en contra de los migrantes, también se vuelve grave. Pero también si no entendemos la situación de algunos migrantes que se han venido como vándalos y que han atacado a la Guardia Nacional, también se vuelve grave. Y si también analizamos esto y vemos el otro punto de que hay quienes no quieren vacunarse, y de los propios migrantes, independientemente de los mexicanos,
toda esta política que se viene aplicando y toda esta convivencia que se da por los propios problemas económico-políticos sociales, se tienen que conjugar y se tiene que ver cuál es el papel del Estado mexicano. ¿Dónde está ese punto de esencia que tiene que llevarnos a una convivencia sana y que nos pueda dar los parámetros de esencia para una economía que pueda competir, que pueda juntarse y que pueda tener la posición ya no de iguales, porque somos desiguales económicamente. Y no digo de iguales porque también en las propias legislaciones somos tratados de manera distinta. Ahí coincido con el maestro Sotelo. Creo que se debe buscar la forma de cómo estos que pretenden ser iguales, por lo menos se tiene que ver la forma de cómo adecuarlos a esa política de garantía y la política que debe aplicarse, la economía que debe aplicarse hacia el sur. Si no se ve también hacia el sur, estamos, pues yo creo que desamparados. A mí me llama mucho la atención porque hay algunos aspectos que, por ejemplo, siempre estuvimos luchando. Y estuvimos luchando desde los partidos, desde las agrupaciones sociales y seguimos luchando por ellas porque queremos una nación distinta, queremos una nueva sociedad, planteamos que deben darse las condiciones socioeconómicas, los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, culturales, colectivos, de ver el medio ambiente, el fruto de todas las luchas sociales. ¿Cuántos hemos tenido que ver a compañeros que han perdido la libertad por las luchas democráticas, por las luchas sociales? ¿Cuántos hemos visto también que han caído? Y sin embargo, todo esto parece que a algunos se les olvidara. Creo que es necesario tener una política monetaria, una política económica y una política que vea la ciencia y tecnología, porque México también puede tener la capacidad para tener un auto electrónico. Así, directo y secreto. Bueno, es que yo creo que tenemos que, lo que dijo Palestina con relación a lo de los vacunados, efectivamente es un indicador, es decir, se está utilizando como indicador a nivel internacional y efectivamente con una sola dosis estamos en el 84%, más o menos, y somos de los primeros. Y con los dos dosis estamos como arriba de los 74%. Es decir, es un porcentaje muy importante, pero, es decir, digamos, es un porcentaje, estamos por arriba de muchos países industrializados, ¿no? Europa, en fin, incluso creo que por arriba de los Estados Unidos, pero es un solo indicador y utilizo ese indicador como para mostrar efectivamente una política de salud distinta a la que se había venido dando. Por ejemplo, digamos, es un indicador para mí. Yo creo que lo de la política exterior, efectivamente, lo que dice el maestro Sotelo es muy interesante, porque efectivamente está toda esa posibilidad, incluso de que sea peor, ¿sí? Pero efectivamente Obrador es pragmático, digamos, tiene visión en mediano plazo, y creo que es mucho más certero que los anteriores presidentes, incluso los priistas, los panistas, es decir, los fifís que veían, o sea, habían estudiado en Harvard, etcétera, pues sí, se quedaron cortos, ¿sí? Porque no tienen la preocupación que tiene López Obrador, que eso es una preocupación real, en términos de la política interna con relación a los, en fin, todos los apoyos que se han estado impulsando, pero hay otro elemento, o sea, si nosotros observamos, es decir, al terminar el periodo de López Obrador, hay una orientación hacia el sur, en México, y eso puede ser efectivamente que jale
parte del centro, es decir, por ejemplo, en Puebla se debería estar pensando cómo vincularnos al Istmo, digamos, digamos, y los centroamericanos se van, hay por ahí leí una nota de, no sé si era de Guatemala o de Belice, de Belice, que estaban viendo cómo conectarse al Tren Maya. En fin, a eso me refiero de la política regional de López Obrador, que incluso los americanos no lo ven, ni menos los canadienses. Los americanos tienen más interés, efectivamente, económicos en esta parte de América, y que lo que les ha estado planteando Obrador es, si cambian las reglas, es decir, esto es una bomba de tiempo, creo que es una de las características que hay que resaltar y que efectivamente habría que discutir un poco más. Subrayo, por ejemplo, esto de los movimientos, es decir, hago la diferencia, los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, y el recibimiento, etcétera, etcétera, pero es la primera ocasión que hay un presidente que efectivamente habla claro: vamos a estar impulsando la política migratoria propuesta por Biden. Así de sencillo. Y creo que es pragmatismo y es positivo para los mismos. De eso a la realidad, vamos a verlo. Porque digamos, yo detecto ahí en el sistema exterior mexicano en Estados Unidos como que hay fallas, o sea, digamos, como que están los fifís de antes, digamos, o como que no se ponen las pilas con relación a nuestros paisanos ahí en Estados Unidos. Hay muchas quejas con relación a los consulados, etcétera. Bueno, ahí se tiene que revisar, pero es muy importante efectivamente ese planteamiento, es decir, nadie había dicho que iban a vigilar la votación con relación a esa política migratoria de Estados Unidos, ¿no? Digamos, es muy importante que un México-americano, uno que no tenga papeles, que sienta el respaldo efectivamente del gobierno mexicano, porque siguen siendo mexicanos, o digamos, tienen derecho, o el Estado debe de estar preocupado también, así como los americanos se preocupan por un secuestro de un americano en África o en cualquier lugar, así se debería uno de preocupar el Estado mexicano de los mexicanos en cualquier lado del mundo, y más en los Estados Unidos. Y creo que tiene mucho que ver con lo que viene. Bueno, a mí, desde mi punto de vista, y siendo pragmático, creo que nos conviene más los demócratas que los republicanos estilo Trump. Trump está, o sea, el movimiento de derecha está muy, digamos, y con las características de Trump, pero bueno, ese es otro, digamos, otro asunto. Yo lo que quería, ya para terminar, no lo hemos discutido, pero creo que sí es importante las migraciones que se están haciendo al propósito, digamos, de Centroamérica para México y hacia Estados Unidos. No van a entrar a Estados Unidos, o sea, 2,000, 3,000, es decir, por desgracia, digamos, es decir, y entonces, desde mi punto de vista, la propuesta de Obrador de una migración ordenada, ilegal, a mí me parece muy, muy importante, y se refiere no solo a mexicanos, sino también a centroamericanos. Entonces creo que les resuelve un problema regional que los americanos están todavía con digamos, con las gafas oscuras y no ven ese punto. Por eso la relación con eso de China, pues ahí está la mano de obra, digamos, pues barata, o sea, hay que decirlo claramente. Es decir, aunque con un salario mucho mayor de lo que ganan en sus países, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que sí subrayo, es que, por ejemplo, he estado viendo lo de la caravana de migrantes y se ponen muy, les han dado condiciones, no las aceptan, en fin, hay una serie de cosas que uno dice, pues es imposible. Es decir, ¿cómo ayudar? Bueno, pues regularízate, les están dando CURP, ya les están dando CURP y posibilidad de conseguir trabajo aquí en México. Y entonces hay, digamos, y a pesar de eso,
quieren las perlas de la Virgen. Y creo que hay que ver, porque hay atrás de todo esto hay otra intencionalidad, no solo con relación a México, sino también para, acuérdense, para beneficiar a los republicanos. La migración, ahí viene la migración, ahí viene otra caravana, ahí viene, entonces es lo que quería yo subrayar. Muy bien, maestro, pues has hablado claro y sustancioso y te queda un minuto, maestro, para tu contrarréplica. No. Pero saluda al equipo. No, yo lo aclaré. No, yo lo aclaré, que mi postura no es una postura de rechazo, es una postura incluso de admiración. Estoy desconcertado completamente nunca imaginé que Obrador, yo nunca dije que fuera socialista. No, pero bueno, siempre lo hemos visto como un hombre de pensamiento democrático avanzado, ¿no? Liberal. Pero me desconcertó que salió más pragmático que el mismo Biden. Y tal vez a lo mejor esto es bueno para México, ese bloque regional. De que no es bueno para el socialismo, en eso estoy claro, pero bueno, lo que importa, pues, como decía el maestro Guadalupe, el pragmatismo a veces es necesario, por desgracia, para nosotros los socialistas. Pero muy interesante, hay que seguir estudiando el problema, ¿no? Bueno, muy bien, le vamos a dar un minuto a nuestro amigo José Guadalupe Sánchez para sintetizar todo el programa y para despedir la reunión, pero hay temas o subtemas que quedarán pendientes y que los seguiremos atendiendo. Aquí, en la mesa de voces y contextos, en todas las voces, hay libertad de expresión. Ah, qué raro. Gracias, director. Sí, ya. Está por encima de la Constitución. No, perdón, mister. Bueno, como el nuestro, sí, la verdad quiero decir que nunca había visto con tanta pasión este tema como hoy lo están viendo los compañeros, pero hay muchas razones. Y entonces el maestro, por ejemplo, dice como que le causa mucho ruido esta palabra de pragmatismo. Ya la cambié, le digo, amaciato con sentido inevitable. Pero son tres. Bueno, quiere quedar bien con alguien. No, ¿qué pasó? No. No, perdón. Ya estoy muy rápido. Bueno, perdón. Pero, perdón. Bueno, apurémonos porque Sí, ya voy a concluir. Nada más, señor director. Nada más esta situación. Sí, el compañero ya me está reprimiendo. Pero dame terminamos un minuto, ¿no? Ahí voy a terminar. En la libertad de expresión. ¿Qué dices? Primero, es que efectivamente esta gran variable de la relación de Estados Unidos y México es bien compleja. Y a mí me llama mucho la atención cuando el maestro Sotelo, y lo reitera también el maestro Indalecio, cuando nos van a estudiar estas relaciones México y Estados Unidos. Digo, es que incluso el propio López Obrador, en este pragmatismo que dice el maestro, hace una referencia en el periodo de Juárez. Es decir, primero, en el caso, por ejemplo, de la Guerra de Secesión, cuando se nos arrebata la mitad de nuestro territorio, es algo descomunal en términos de un imperialismo. Y dice, efectivamente, cuando llegan los franceses, el gobierno estadounidense le da el apoyo a Juárez. Esa es una realidad. Pero luego, en 1914, cuando ellos invaden el puerto de Veracruz, lo hacen en una cuestión estratégica. Y es de gran injerencia en la política nacional. Y creo que en ese sentido, lo que había que decir, y a veces se nos olvida en una perspectiva digamos, principista, es que yo diría que una gran variable en el análisis de las relaciones México y Estados Unidos es Estados Unidos. Me refiero por la relación económica y la frontera que hay con Estados Unidos. Luego, entonces, hay fenómenos interesantes que se están dando, por ejemplo, yo diría que son los siguientes. Así como ellos nos quitaron la mitad del territorio, hay unos estudios bien importantes de cómo las minorías, en el caso, por ejemplo, de origen mexicano, van a ser la segunda minoría. Y el otro punto que me parece bien importante,
este estudio que hace el Estado norteamericano 2020, donde efectivamente ahí, de alguna manera también lo menciona Indalecio, el papel que va a jugar China en la economía mundial es una realidad. Y por eso es importante que López Obrador en ese imaginario dice, bueno, si tenemos 3,000 kilómetros, tú sé un buen aliado, no me veas de manera diferente. Y yo sí creo y sostengo que hay una visión distinta de Norteamérica hacia México. Y por otro lado, bueno, ya ahí terminaría, me parece que es bien importante este aspecto que hace Luis González Sousa, que ya murió, un gran politólogo, que por cierto fue de la UNAM, que decía, que por cierto estudió en Harvard, decía, bueno, esta relación que hay en el proceso de globalización es que efectivamente las relaciones económicas y políticas con Estados Unidos y con este gran poder que tiene Estados Unidos, hay que verlo también en la perspectiva del interés nacional. Y me parece que eso hizo López Obrador. Bueno, José Guadalupe Sánchez, te agradecemos todo tu tiempo y te vamos a dar tu corazón y tu afinidad. Y él, no sé cómo dice el maestro, algo así como el defensor o el homólogo de Gatell, pero te vamos a dar chance que nos digas qué pasa con la situación de la pandemia. Muy rápido, y la referencia que nos hizo nuestro señor director es que efectivamente hoy ya se dio la segunda vacuna. Vimos en muchos lugares esta gran efervescencia de la sociedad poblana y que ya está la vacuna de 15 a 17 años, y estas referencias que hicieron los compañeros, que para no volverla a repetir, va en buen ascenso, y la cuarta ola está siendo bien enfrentada por el gobierno federal y estatal, y el llamado es a no bajar la guardia y seguir insistiendo que los lugares cerrados son muy propicios para el COVID. Entonces, poblanos, mexicanos, avancemos en lo mismo. Le faltó decir, en Austria, Europa, gran parte de Europa está habiendo una situación de tomar medidas preventivas y hay confinamiento. Precisamente ya en un país el 22 inicia el confinamiento en Austria, porque y por determinación del gobierno austriaco, simplemente quien no esté vacunado no sale. Bueno, así es. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a mi amigo Sinar Suárez Sánchez y a la preciosa niña que nos apoya, nuestra sobrina, está por ahí. Saludos a todos, muchas gracias. Le doy pues la más congratulation para que este fin de semana pasemos un buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Ya si quieren